¿Cómo están, queridos hermanos? Pues aquí estamos en un video más de los diálogos de Jesús, que como ya lo sabemos, están en el Evangelio de San Juan. Y ahora vamos a ver el siguiente diálogo que está en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y vamos a ver aquí que hay dos diálogos. Vamos a ver cuál es el primero. Vamos a reflexionar y compartir el primero y luego ya vemos el segundo. Dice así. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en el medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribió en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dice: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Es también interesante, ¿no, hermanos? Porque aquí vemos dos diálogos. El primer diálogo pues está entre Jesús y estos hombres que le presentan a esta mujer que ha sido encontrada, como ellos lo dicen, en flagrante adulterio. Y este primer diálogo pues tiene mucha enseñanza porque aquí Jesús les da a ellos la oportunidad de que ellos reflexionen y según las enseñanzas que Él ha venido hoy a enseñar, porque ya sabemos que no es que Jesús haya venido a enseñarles algo que estuviera fuera de la Torá, de sus enseñanzas, sino que Jesús, más bien como dicen los evangelistas, vino a darle cumplimiento a esa ley, le vino a dar cumplimiento en el amor. Y es lo que Jesús quiere enseñarle a estos hombres que van a tentarle a través de esta situación. Y Jesús no contesta, Jesús los deja que ellos reflexionen y ellos contesten o hagan la acción que ellos crean que es la prudente según las palabras de Jesús. Y vemos aquí cómo dice que ellos se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Qué enseñanza nos trae a nosotros este primer diálogo? Que muchas veces nosotros, hermanos, somos legalistas, ¿sí? Una cosa es cumplir la ley con amor, con misericordia, como lo vino a enseñar Jesús, y otra es ser legalistas. La persona legalista es la que nada más está juzgando sin ponerse, en este caso, en los pies de la otra persona, en los zapatos más bien de la otra persona. ¿Por qué aquella persona está actuando de cierta manera que a lo mejor no es la correcta? ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? Que nosotros tenemos que entablar un diálogo con aquella persona que a nuestros ojos, a nuestro parecer y según los mandamientos y la ley de nuestro Dios, está cayendo en pecado. Hay que dialogar. Es lo que nos están enseñando ahorita, ¿verdad? Nuestra iglesia a través de nuestros papas que nos han invitado a ir en la búsqueda de aquel que más necesita del Señor. ¿Por qué aquella persona, por qué aquella mujer estaba pecando? Quizás a ella no se le había evangelizado, no se le había hablado del Dios que da la vida, no se le había hablado del reino de los cielos. Por lo tanto, aquella mujer estaba en pecado. Pero en el momento que se le presenta a Jesús, hay un cambio, así como en nosotros, hermanos, así como en nosotros hay un antes y un después. Un antes de Jesús y un después de Jesús. Un antes del acercamiento y encuentro personal con Jesús. Que para nosotros el pecado pues a lo mejor era algo natural. Porque pues todos lo hacen, ¿no? Pero luego viene el después de Cristo. Cuando yo ya sé que el pecado me aparta de Dios, que el pecado me aleja del reino de los cielos. Entonces ahí es cuando ya me han predicado, ya se me ha presentado la persona de Jesús. Ahora sí, viene un cambio de conducta. Y es lo que Jesús viene a enseñarnos a través de este diálogo.
con esos primeros hombres. Ahora vemos el pequeño diálogo, aunque es muy cortito, con esta mujer que ha sido acusada, ¿verdad? Dice que ella la pusieron en el medio ahí de Jesús. Imagínense qué situación para esta mujer, el medio de legalistas y del Dios del amor, del Dios de la misericordia. Dice que alejándose de esos hombres, ella quedó ahí, ¿verdad? Incorporándose a Jesús, acordémonos que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Dice, incorporándose a Jesús, le dijo a la mujer. O sea, él se puso, pues digamos, él se puso a la estatura de esta mujer. ¿Sí? Esta mujer estaba ahí, la tiraron ahí ante Jesús. Jesús se inclina para escribir sobre la tierra. Esto quiere decir que Jesús se pone a la altura de la mujer, no para aceptar su pecado, porque luego vamos a ver, sino para que desde abajo quiere levantarla. Desde su situación de pecado, desde su situación de debilidad, Él quiere levantarla y quiere enseñarle una nueva forma de vida. Pero eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Desde nuestro legalismo queremos que las demás personas se conviertan, pero desde nuestro legalismo, o sea, no nos bajamos a la situación que aquella persona que nosotros creemos que está en pecado está viviendo. Y aquí Jesús nos enseña eso, primero a ponerse a la altura de aquella persona. ¿Para qué? Para que junto con nosotros se incorpore a la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza tiene mucho que ver para nosotros que nos somos llamados predicadores, para todos aquellos que estamos dentro de la iglesia y que queremos que las demás personas que viven en pecado pues puedan aceptar una conversión. Hay que ponernos a su estatura para entender su situación, para que ellos nos sientan cercanos, como esta mujer sintió a Jesús cercano, ¿sí? Y después se incorpora, después se aleja de aquel pecado, porque es lo que Jesús viene. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, el Señor ama a esta mujer, pero no ama su pecado. Pero, por lo tanto, dice que se incorpora a Jesús y le dice mujer, ¿sí? Le dice esta palabra tan hermosa, mujer. Esta mujer, por ser mujer, precisamente por su pecado, pero por ser mujer, era despreciada. Era desechada, era descartada, como dice el Papa Francisco, no era del descarte, aquella mujer era descartada, pero Jesús viene y le devuelve primero su dignidad, llamándola mujer. Mujer, tú tienes dignidad por ser hija de Dios, por eso le llama mujer. ¿Dónde están? Nadie te ha condenado. Fíjense bien, la hace que ella voltee y vea, aquellos que te condenaban ya no están, se han alejado, tienes una nueva oportunidad. Y esa oportunidad se la va a dar Jesús. Y luego le dice, nadie te ha condenado. Ella respondió, nadie, Señor. La deja que hable. Acuérdense cuando vimos el diálogo con la samaritana, que es el anterior, cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido. No, Señor, ya no tengo marido. O sea, las hace reflexionar. Eso sucede también con esta mujer adúltera. Le dice, ¿dónde están aquellos que te condenan? Y ella dice, nadie, Señor, nadie me condena. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Fíjense bien, hermanos, qué maravilla. Dios no nos condena, Dios nos da la oportunidad del cambio, del deseo de conversión. Porque podríamos decir, no, Jesús, como se abajó como con esta mujer, pues así quiere decir que está aceptando su pecado. No, la está rescatando como mujer, como persona, como hija de Dios, pero le dice algo bien importante, vete. ¿Sí? Vete y en adelante no peques más. Así es de que este llamado, este diálogo que Dios tiene con estos hombres y con esta mujer, pues nos habla de un Jesús misericordioso, un Jesús lleno de compasión, que se acerca a aquella persona pecadora, no para condenarla como aquellos hombres, que ellos querían no solamente condenarla, sino matarla a pedradas. Y Jesús viene y la perdona. En ese perdón aquella mujer siente su dignidad, que se le regresa su dignidad de mujer. Es lo que muchas veces nos falta a nosotros, ¿verdad? Reconocer nuestra dignidad, aquella dignidad que muchas veces el pecado, la situación de pecado o cualquier circunstancia se nos arranca. Aquí Jesús viene primero a regresarnos esa dignidad y ese vete, ese envío. Camina por la vida, pero no peques más. Porque Jesús sabe que el pecado es lo único que nos puede alejar del amor de Dios. Porque el significado de pecado es aquel que no se deja amar por Dios. Así es de que, qué hermoso saber que tenemos un Dios que te ama, que te acepta como eres, pero que te invita a un cambio de conducta, a una conversión. Vete y no peques más. Ojalá y nosotros podamos poner esta frase, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
para que en ese momento de debilidad, porque todititos tenemos momentos de debilidad, todos, se nos presenta la debilidad, la concupiscencia, las ganas de pecar se nos antoja, ¿verdad? A veces, pero cuando nosotros recordemos, porque son palabras de Jesús, no son palabras de nadie más que de Jesús, porque aquí en la palabra lo dice Jesús, ¿verdad? Vete y no peques más. Así es de que este llamado, hermanos, es para cada uno de nosotros que queremos encontrarnos al final de nuestra historia con el Dios del amor, con el Dios de la misericordia, con el Dios de la compasión, con el Dios de la bondad, con el Dios de la ternura. Que aquellos que queremos encontrarnos con Él, pues aquí está, así como que el pase, no peques más. Así es de que en esos momentos de debilidad corramos al sagrario, corramos a la palabra de Dios o corramos a nuestro rosario y empecemos a rezar: Señor, dame fuerza en esa debilidad, no quiero caer en pecado, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Fíjense bien, ante el pecado, decía un santo, hay que correr a buscar la palabra de Dios, hay que correr a buscar el rosario, hay que correr a leer la vida de un santo, hay que correr al templo en la búsqueda de Jesús en el sagrario. Así es de que, hermanos, vete y no peques más, y juntos nos veremos en el reino de los cielos. Dios les bendiga.